Vamos a ver la palabra, vamos a ver Hebreos capítulo 4, vamos a mirar. Importante que tengan la Biblia en la mano. Vamos a mirar Hebreos capítulo 4. Uy, esto se mueve. Hebreos capítulo 4, versículo 1 hasta el 3. Vamos a mirar esa palabra. Hebreos 4, versículo 1 hasta el 3 dice: Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos oído, los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hasta el versículo 4 hemos leído. Como nosotros es importante la vida de creencia, ¿no? Esto lo hemos hablado en videos anteriores, pero no hemos hablado un poco más. ¿Qué es eso de la vida de creencia? ¿Cierto? En la vida de creencia se involucra lo que es el negarse a sí mismo. Vida de creencia. Es importante llevar esta vida, una vida de creencia correcta. Pero así como también para nosotros es importante saber cosas de la casa, por ejemplo, nosotros sabemos que se dañó la tubería donde pasa el acueducto, el agua, que se dañó la electricidad y estamos sin luz, o que se dañó el wifi, entonces toca que venga alguien y lo arregle. Así como nosotros sabemos, otra cosa es hacerlo, avanzar, ¿cierto? Así nosotros, aunque sabemos que esas cosas eh, carecen, necesitamos que venga alguien y lo arregle. Si se nos arregla, si se nos daña lo que es el wifi, el internet, tiene que venir un especialista a arreglarlo. Que si se dañó la tubería, que alguien venga y lo arregle. Que si se dañó la estufa o se dañó la lavadora, que venga un especialista y lo arregle. Así también en la vida espiritual hay un especialista. Como en la vida de creencia, ¿quién nos las enseñó? Jesucristo nos enseñó vida de creencia. Como en Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 aparece cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí fue tentado. Pero podemos ver ahí cómo vive una persona que solamente confía en Dios, que solo cree en Dios. Aún Satanás lo persigue, aún Satanás lo busca, aún Satanás está con cualquier artimaña y lo ataca con pensamientos. Pero ¿cómo lo puede confrontar? Confiando solamente en la palabra de Dios, creyendo solamente a Dios. Solamente hablando la palabra puede contrarrestar. Entonces también podemos ver en la vida cómo en el caso en el caso, perdón, de David y Saúl, ellos dos tenían que ellos tenían que enfrentar, perdón, a Goliat. David y Saúl tenían que pelear contra Goliat. Pero eh, Saúl se escondió en unas cuevas, pero David no. David, en el punto de vista de David, Goliat es alguien que debe morir. Pero en el punto de vista de Saúl, Goliat es alguien que no tiene la forma de poder vencerlo. ¿Cómo va a poder matar a Goliat si no hay forma? Por su capacidad no puede. Él piensa de esta manera. Y por eso tuvo miedo y se escondió en cuevas. Por eso, ¿por qué Saúl se escondió? Porque él no vio conforme a la voluntad de Dios, sino que vio conforme a su pensamiento, a su punto de vista. Y se escondió, tuvo miedo. Como, mm, como en el caso de que David estaba peleando con Goliat, si Saúl sale y pelea junto con David para ganarle, para confrontar a Goliat, ellos van a poder vencer, van a poder triunfar. Por eso, dependiendo del corazón si en el corazón de David, si en el corazón de David o en el corazón de Saúl está un corazón como de desesperanza, desolación, ay, yo no puedo, yo no soy capaz, yo cómo voy a poder, no, yo no puedo. Entonces, dependiendo del corazón cómo ve, así va a poder avanzar. También en el caso de los 10 espías, Caleb y Josué, ellos tenían que ir a la tierra prometida, pero al regresar en el pueblo ya había desconfianza. Habían desconfianza, pero ¿en qué sentido?
Desconfianza ante Dios, desconfianza en su palabra. Unos creían en la promesa, en la palabra, otros creían en su pensamiento. Como Caleb y Josué no vieron, no contaron lo que vieron al pueblo, sino que hablaron lo que Dios prometió. No hablaron lo que vieron. Como de esta manera es importante que en nuestra vida de creencia empieza cuando nosotros nos damos cuenta que hay dentro de nosotros. ¿Me hago entender? En el caso de David y Saúl, en David y Saúl cuando van a enfrentar a Goliat podemos ver una certeza, una plena seguridad. En David se muestra esa expresión diciendo, ¿quién es este incircunciso? Dios me lo va a entregar en mis manos. ¿Cómo se atreve este a blasfemar el nombre del Dios Altísimo? Pero en el caso de Saúl, estas palabras no salen de su boca. Entonces, dependiendo del corazón, qué es lo que ve y qué es lo que siente, así va a hablar. Depende de lo que siente y lo que reciba, lo que vea, así va a hablar. Como eh, ustedes han comido remolacha, ¿saben qué es la remolacha? Cuando alguien come remolacha, ¿cómo sabemos que alguien comió? Esa persona va al baño y se lava, ¿cierto? Pero deja el baño, el lavabo, lo deja sucio, lo deja manchado de rojo. Y uno puede darse cuenta, fulano comió bastante remolacha porque dejó eso rojo. Entonces, así como una persona come, así eso sale, ¿cierto? Por eso en la Biblia dice, vamos a mirar Mateo capítulo 4, versículo 4. Vamos a mirar esa palabra el día de hoy. Mateo capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver qué dice. Dice, él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es, amén, ¿no? Entonces depende lo que la persona come, lo que la persona desayune, así va a vivir. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos este tiempo del compartir la palabra, predicar la palabra? ¿Por qué nosotros estamos aquí compartiendo esto? ¿Me hago entender? ¿Por qué estamos en este video, básicamente? Porque para nosotros los salvos es necesario recibir el alimento, la palabra, el alimento. Si nosotros no recibimos el alimento, ¿cómo nos vamos a diferenciar de las personas del mundo? ¿Cómo nos vamos a diferenciar? No habría ninguna diferencia. Estaríamos iguales. Pero para Dios sí hay una diferencia. Está Caleb, Josué, está David, está Saúl, ¿cierto? Nos muestra ejemplos de personas que han vivido una vida de creencia correcta. Como en el caso de los 10 espías, por causa de esos 10 espías se sembró una desconfianza en el pueblo. Caminando por el desierto, desconfianza, incredulidad. Yo no creo que sea así. No, pero es que la situación, desconfianza, desconfianza pura. Pero en el caso de Caleb y Josué, ellos, por ver lo que vieron y alimentarse de lo que comieron y estar firmes en la palabra, de ahí no los mueve. Ellos están firmes en Dios, firmes en la palabra. De esta manera ellos pueden exhortar al pueblo, pueden hablar al pueblo, corregir ante esa desconfianza que tienen, aclarar las dudas, mejor dicho. Entonces también como podemos ver que es necesario darnos cuenta nosotros en qué hemos creído, nosotros qué estamos reteniendo. ¿Me hago entender? Entonces, como en la Biblia aparece una mujer con flujo de sangre, ¿cierto? Pero antes de mirar esa parte, es necesario que nosotros nos demos cuenta qué hay en nosotros mismos, qué hay dentro de nosotros, ¿cierto? ¿En qué nosotros estamos confiando? Si nosotros confiamos a la palabra, estamos confiando en Dios, pero si estamos creyendo en nuestros pensamientos, estamos confiando en Satanás. Como nosotros al recibir la palabra es necesario retenerlo, ¿no? En la mujer con flujo de sangre, esa mujer era inmunda. Pero ¿quién es inmundo bíblicamente? La persona que no puede retener. ¿El quién es bendito? El que sí retiene. El que puede retener la palabra es bendito, una vida bendita, pero el que no es inmundo porque no puede retener. La mujer con flujo de sangre tenía flujo de sangre, pero se le considera inmunda, maldita no, sino se le considera inmunda porque no puede retener. ¿Por qué? Porque tiene flujo de sangre. Donde la mujer
vaya a donde sea y se siente, camine y esté, es maldita. Todo lo que toque y donde vaya es maldito. Donde ella se siente, donde ella se siente es maldito, es inmundo, perdón, es inmundo. Entonces para Dios es bendito la persona que puede retener la palabra. Como en el caso de David, Adán y Eva ellos comieron del fruto. Ellos creían en Dios, confiaban en Dios, pero por comer lo que Satanás les ofrecía, lo que Satanás les mostraba, ellos, conforme a lo que comieron, así hablaron, así andaron. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cómo también podemos darnos cuenta que Dios nos quiere enseñar? Nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Conforme a nuestros pensamientos o estamos viviendo conforme a la promesa de Dios, a la palabra de Dios? ¿Estamos confiando en la voluntad de Dios o estamos confiando en nuestros pensamientos? Son dos cosas que Dios nos quiere enseñar. ¿Por cuál de las dos estamos avanzando? ¿Cómo nosotros podemos alimentarnos de la palabra de Dios? Ya que es muy importante en qué fuente nos estamos alimentando, de Satanás o de Dios. ¿Cómo nos podemos alimentar? Vamos a mirar Juan capítulo 4. Vamos a mirar Juan capítulo 4 de la palabra. Juan capítulo 4. Vamos a mirar el versículo 4. Juan capítulo 4, versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces nuestro Señor Jesucristo en esta parte se va a encontrar con una mujer samaritana. Encontrándose con esta mujer, era necesario que él pasara y él fue, ¿cierto? Pero si miramos los versículos, vemos en la palabra que los discípulos se fueron a una parte, a un pueblo, se fueron y tenían que traer comida. Pero Jesús les dice que la comida que él tiene es hacer la voluntad del Padre. Vamos a mirar el versículo 32 y al 34. Juan capítulo 4, versículo 32 al 34 dice, y les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no tenéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces, claro, los discípulos estaban pensando, Juan capítulo 4, versículo 32 al 34, ellos pensaban, ¿será que esta mujer samaritana con la que está hablando le dio de comida o alguien más le trajo? Si nosotros seguimos leyendo Juan capítulo 4, en ninguna parte dice qué fue lo que comió, pero Jesucristo dice que comió. ¿Pero qué comida? No se sabe qué comió, pero dice la palabra. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces ellos conforme a la palabra no pudieron entender a qué se refería con qué comida. Entonces, ¿cómo lo que nosotros comemos, así hablamos? Muchas personas hoy en día, hermanos de la iglesia o hermanos también, hermanas, como dicen, no, por la fe, Dios cambió a mi papá es el mejor papá del mundo, mi mamá es la mejor mamá del mundo, mi familia es la mejor, eh, mis hijos han cambiado, son los mejores del mundo. Claro, lo dicen por la fe, ¿cierto? Lo dicen por la fe, pero no es solamente por la fe. Ellos comieron de la palabra. La persona que se expresa de esta manera es porque comió de la palabra y así habla. También hay otras personas que simplemente dicen, no, como mis padres, mi papá y mi mamá van a ser los mejores del mundo. Eso no es así. O van a decir, no, pero ¿cómo así que mi familia va a ser la mejor del mundo? Ellos van a seguir así. Ellos nunca van a cambiar. Mi papá y mi mamá nunca van a cambiar. Mis hijos nunca van a cambiar. Pero aún así hay personas que comieron de la palabra, recibieron de la palabra, pero se llenan, pero no les sacia. Se llenan, y no estamos hablando de comida. Las personas se sacian de la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios y se llenan, pero no les da de provecho, no les satisface, no les satisfizo eso. Entonces, hay personas que aún reciben la palabra, comen de la palabra de Dios, pero no la digieren, no la mastican y viven una vida muy infeliz, muy vacía. Entonces, es importante nosotros darnos cuenta de qué nosotros estamos creyendo, de qué nosotros nos estamos alimentando. Alimentándonos de los pensamientos de Satanás o alimentándonos de la palabra de Dios.
¿Cómo nosotros estamos viviendo? ¿Estamos viviendo una vida bendita? Es decir, reteniendo la palabra, o estamos viviendo una vida como comiendo sin necesidad de digerir bien y masticar bien la palabra, meditar, ¿cierto? Muchas personas hoy en día escuchan la palabra pero no meditan, no piensan y se les olvida, se les va. Comieron pero se les fue. Entonces, así conforme lo que uno come, eso sale. Por eso vamos a mirar Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, el versículo 34. Mateo 25, versículo 34, espero que lo tengan ahí. Mateo 25, 34 al versículo 40. Sí, así dice, ¿no? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Hasta el versículo, hasta el versículo 39. No, hasta el versículo 40, vamos a mirar. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, hasta el versículo 40 hemos leído. Entonces, podemos ver acá que aquí dieron un alimento a una persona, dieron sustento, colaboraron a alguien necesitado. Pero si vemos la palabra, dice, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, no está refiriéndose a cualquier persona, que al vagabundo de aquí de la vuelta de la esquina, o yo llevé una ropita a un mercado, a una fundación donde lo necesitan los jóvenes o los adultos mayores, no se refiere a eso, no se refiere a que yo di una limosna a tal fulano, a fulana, no se refiere a eso. Aparentemente sí, pero ¿de qué está hablando? De mis hermanos. Dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, es decir, a los salvos, a los justos. Esta palabra que vimos acá dice, entonces el rey les dirá a los de la derecha, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Para quién está el reino de los cielos preparado? Para los justos, para los santos, para los salvos. Versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces, conforme a lo que nosotros comemos, lo que nosotros nos alimentamos en nuestro corazón y lo que vemos, lo que nuestro corazón ve y se alimenta el corazón, así nosotros hablamos, eso compartimos. Por eso nosotros cuando hacemos estos videos, hay un versículo que hemos considerado que está en Corintios, que dice que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo. Entonces, en Juan capítulo 4 aparece lo que es la mujer samaritana. Esta mujer samaritana no quería escuchar a Jesucristo, no quería escuchar sus palabras, pero ir hablando con él, ella iba escuchando, iba recibiendo, porque judíos y samaritanos eran enemigos, rivales prácticamente, enemigos. Pero ella recibiendo la palabra pudo traer la salvación a Samaria. Ella yendo de puerta en puerta diciendo, este es el Salvador, este hombre me dio tal palabra, este hombre es el Salvador, este hombre es el Mesías. De esta manera pudo compartir el Evangelio, así como esta mujer samaritana hablando con Jesús y saliendo a predicar, por así decirlo, de puerta en puerta, tocando y dando la buena nueva, la buena noticia. ¿Qué está haciendo ella? Ella, ¿por qué reaccionó de esta manera? ¿Por qué hizo de esta manera? Porque ella recibió un alimento, recibió una palabra. De esta manera, así como ella recibió y comió de esta palabra, así ella está hablando. Lo que venía explicando en todo el video, en toda la predicación. Entonces, aquí podemos ver, vamos a volver a leer Mateo capítulo 25, desde el versículo 34 al 40,
porque es necesario comer de la palabra, como hemos dicho, pero también masticar la palabra. Vamos a leer. Versículo 34 de Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo puede tener un regocijo, una verdadera frescura? ¿Cómo se puede saciar Jesucristo? Compartiendo la palabra. Cuando estaba con sus discípulos y los discípulos vinieron y trajeron la comida, era para que Jesucristo se sacie, diciéndole, Maestro, come, Maestro, aquí tenemos la comida, come. Pero Jesús dice que no, que hay un alimento que en los cuales ellos no saben y ese alimento es hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Entonces, ¿cómo Jesucristo, en el caso de la mujer samaritana y compartiéndole la palabra, cómo Jesucristo se sació? Compartiendo y predicándole la palabra. Cuando esa mujer samaritana se fue de puerta en puerta a predicar, por así decirlo, anunciar la buena nueva, el evangelio, ya Jesucristo se siente más fresco, más tranquilo, como que ya siente un fresquito. Así como cuando los padres, ¿cómo quieren? ¿Cómo los padres se pueden saciar? Cuando un padre o una madre habla a sus hijos y el hijo recibe lo que el padre o la madre recibe, ¿cómo se sienten los padres? Tranquilo, mi hijo me recibió, qué, qué gozoso, qué feliz estoy que mi hijo o mi hija me haya escuchado. Así se siente. Nuestro Señor Jesucristo no aparece que haya comido algo, no comió nada, no aparece que haya comido algo, pero solo por compartir la palabra, Él se siente tranquilo, se siente confiado, se siente saciado. Así también nosotros si miramos, voy a mirar aquí una palabra, Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22, en Mateo capítulo 22 vamos a ver lo que son las bodas. Vamos a mirar Mateo capítulo 22, versículo 1 hasta el 5. Mateo 22, 1 hasta el 5 dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios. Hasta el versículo 5. Es decir, aquí Jesucristo nos muestra una parábola. Se está preparando las bodas, pero hubieron personas que no quisieron asistir. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza. Yo no voy a ir allá. No, yo no. ¿Yo para qué voy a ir allá? Hay una desconfianza en sus corazones y no quisieron asistir a estas bodas. Como también hay personas como hay personas que también tienen una desconfianza, dicen que todavía son pecadores y dicen con su boca que Jesucristo terminó con el pecado, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dicen de esa manera, pero dicen que todavía son pecadores. No, Jesucristo todavía no me limpió. Yo todavía sigo pecando. Yo todavía sigo siendo pecador o pecadora. Pero esa persona que se expresa de esa manera no cree a Dios, no confía en Dios. La persona puede decir con su boca que confía en Dios, que cree en Dios, pero si en su corazón no cree, ¿de qué le sirve? Esa persona sabe versículos que dicen que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesucristo terminó con el pecado, pero no por no digerir la palabra, por no masticar la palabra, sigue diciendo que es pecador.
no puede hablar por la fe. Los que hemos recibido la salvación por fe decimos, gracias Dios, Jesucristo me limpió del pecado. Yo no sabía, yo no sabía, pero gracias a Dios me permitió esta gran gozo, esta gran felicidad. Esa persona puede decir, yo ya soy limpio de pecado. La persona puede testificar de esa manera, puede hablar con esa gran felicidad, con esa seguridad, porque está hablando por la fe. Y como habló por la fe, así como habla por la fe, es porque también comió de la palabra, la masticó, la digerió. Ya esa palabra hace parte de su cuerpo, hace parte de su ser. Bueno, es necesario que nosotros nos demos cuenta de que nosotros nos estamos alimentando. Si nos estamos alimentando de los pensamientos de Satanás, no, yo todavía sigo siendo pecador porque todos los días peco. O personas que piensan, no, yo estoy haciendo bien, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy guía zonal, yo veo los devocionales, yo hago esto, yo hago lo otro. Ah, yo estoy haciendo bien. Pero ¿será que está masticando bien la palabra? ¿La palabra de Dios está viviendo en su vida? ¿O está viviendo conforme a la palabra? Es necesario que nosotros nos demos cuenta porque Satanás, para poder engañar a Eva, Satanás se le presentó como una serpiente, pero Satanás, bueno, ¿cómo lo digo yo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo les explico? Eh, Eva fue engañada por la serpiente, por Satanás, a través de la serpiente. Les hago una pregunta. ¿La serpiente es Satanás o dentro de la serpiente está Satanás? ¿Es la serpiente Satanás o dentro de la serpiente está Satanás? Así también, cuando Judas habló con nuestro Señor Jesucristo, ¿será que Judas es Satanás o dentro de Judas está Satanás? O Pedro, cuando habló con Jesucristo, ¿será que Pedro es Satanás o dentro de Pedro está Satanás? Entonces muchas veces nosotros estamos recibiendo influencia de muchas personas. Estamos en el mundo, aunque no pertenecemos a este mundo, pero estamos en el mundo, pero recibimos influencia y recibimos como teoría, recibimos conocimiento, cosas del mundo. Nosotros nos podemos alimentar de eso también es un alimento, pero hay que identificar quién está detrás de todo eso, quién dirige la corriente de este mundo. Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Nosotros, aún recibiendo la palabra de Dios, podemos recibir palabra de alguien que no es salvo, una persona que no es salvo, que no es salva, también podemos recibir lo que nos comparta, lo que nos predique, lo que lo que nos diga o nos explique, también podemos recibir ese alimento. Pero si recibimos ese alimento, nos dejamos arrastrar por algo diferente, nos alejamos de Dios, nos apartamos del verdadero alimento que es la palabra, ¿cierto? Aún así, una persona que no es salva, pero hay que identificar, esta persona que no es salva, ¿quién lo está dirigiendo? ¿Dios o Satanás? Las personas del mundo. Hoy en día, muchas personas están escuchando la predicación, este video, estos en vivos, pero después, cuando se vayan y vean otra cosa por internet o hagan las cosas de su vida, ¿cierto? Después de escuchar y terminar esta predicación, van a recibir mucha influencia del mundo, de las personas del mundo. Como también en el día domingo, cuando es el culto, o la predicación, o el compartir, o el servicio dominical, muchas personas reciben la palabra, pero al salir de la iglesia reciben influencia del mundo. ¿Me hago entender? No sé si le repetí demasiado mundo, mundo, mundo. Pero es necesario darnos cuenta esta palabra. Hoy empezamos con Hebreos capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. Dice, Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, en esta palabra, si vemos Hebreos capítulo 3, se habla de que el pueblo de Israel pasó por el desierto, salió de la esclavitud de Egipto, pasó por el Mar Rojo, y ellos pasando, ellos en su vida de creencia, ¿no? En su vida de creencia parece que no lo hubieran alcanzado, pero sí pasaron el Mar Rojo. Ahora están en el desierto. Sí pasaron, pero en su vida de creencia, ¿cómo pensaban? No, en su vida de creencia no, todavía no hemos pasado. Es decir, hay una desconfianza. Ellos pasaron el Mar Rojo, salieron de la esclavitud de Egipto, están en el desierto caminando hacia la promesa, pero en su corazón, en su vida de creencia, hay una desconfianza. No confían en Dios.
como si uno está como si uno trabajara de reportero, de entrevistador, de alguien que trabaja en el noticiero, ¿cierto? Uno les pregunta, ¿cómo les fue en la salida de Egipto? ¿Cómo les va ahora que Dios está trabajando en su vida? El reportero, que somos nosotros, ¿sí? En este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, como nosotros siendo el reportero o el entrevistador, no sé cómo es el nombre específico, pero sí me hago entender, ¿no? Entonces, el reportero, que somos nosotros el que llevamos la noticia a la ciudad, como yendo al desierto para encontrar a Israel, habrán personas que no confían y otras personas que desconfían. Desconfían y otras personas que sí confían. Si uno va caminando con ellos y ve a las personas que están atrás, uno les pregunta, bueno, oiga, disculpe, ¿usted cómo le va ahora que está en el desierto? ¿Cómo le ha ido en su vida de creencia? Dígame, cuénteme. La persona dice, no, ah, ¿usted cómo me va a decir eso a mí? No, pero cuénteme, ¿usted cómo le ha ido con el maná que Dios les permitió, la obra de Dios? ¿Cómo viven su vida de creencia? ¿Cómo viven su vida espiritual? ¿Cómo viven con Dios? ¿Cómo viven? Y dicen, no me hable de Dios. Yo por culpa de ese hombre llamado Moisés, ahora estoy sufriendo. Yo desearía estar en Egipto. Pero ese Moisés, ¿yo por qué le creí? Pero hay un grupo de personas que desconfían y otros que confían. Como cerca de Moisés está Josué, está Caleb, están otras personas que ven la obra de Dios, cómo Dios trabaja en el siervo de Dios. Entonces, si uno les pregunta, oiga, disculpe, bueno, digamos que este es el micrófono, ¿no? Creo que sí me entendí. Este es el micrófono, ¿no? Disculpe, ¿cómo han visto la obra de Dios? ¿Cómo han visto su vida de creencia? Entonces le responderá, no, excelente. Dios abrió el mar rojo, dio el maná del cielo, el pan del cielo. Dios está trabajando en Moisés porque Él ha puesto a este siervo de Dios para nosotros. Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida y nosotros estamos firmes. Entonces esa persona que tiene confianza, esa persona confía plenamente en Dios, tiene una seguridad. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice, pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces, si sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, Jesucristo terminó con el pecado, Jesucristo me perdonó de mi pecado completamente, que ya no soy pecador, sino que ya soy justo, que ya somos justos, entonces estamos descansando, estamos confiados. Dios va a solucionar, eso no es problema mío. Dios ya solucionó, ya resolvió. Dios ya dándonos este reposo, podemos descansar. Estamos confiados, no se preocupe. Ya no tenemos que vivir condenados por el pecado, ya no tenemos que vivir tratando de solucionar el problema de la condición del pecado de nosotros, porque ya Jesucristo ya solucionó, ya resolvió. Si Él ya resolvió, si Jesucristo, si Dios ya solucionó, ¿por qué yo tengo que ayudarle? Diciendo Jesucristo, Dios, si quiere yo le ayudo rezando 2 Padres Nuestros, 3 Ave Marías, yo le ayudo diezmando, yo le ayudo ofrendando, yo le ayudo orando en lenguas, yo le ayudo haciendo un poconón de cosas, de cosas, de cosas. Dios no necesita ayuda. Nuestro Señor Jesucristo no necesita ayuda de nadie para poder salvarnos, porque Dios no recibe nada de nuestra mano. Job capítulo 35, versículos 6 y 7 lo dice, que Dios no recibe nada de nuestra mano. Por eso dice, pero los que hemos creído, lo que hemos alimentado de la palabra, hemos masticado la palabra y hemos digerido así, mm, hemos digerido, entonces estamos descansando, reposando. Y continúa diciendo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, nuestras obras, nuestras cosas que nosotros hacemos, están acabadas. Solo nos queda recibir la salvación, el Evangelio. Pero es que no es solamente creer, también hay que hacer. Pero ¿usted qué está haciendo? Usted dice que puede creer y cree, supuestamente, ¿cierto? Usted dice que cree, pero usted también dice que tiene que hacer. Entonces usted está viviendo una vida de creencia incorrecta. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. El justo, ¿por qué vive? Por la fe, por la palabra.
Así como recibió esa palabra, así va a actuar, así como recibió esa palabra, así como comió de esa palabra, así va a avanzar, así va a hablar, así va a compartir esto a muchas personas. Lo va a poder predicar, compartir. Por eso cuando nosotros vimos Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40, dice, me disteis de comer. Bueno, es que vamos a mirar Mateo capítulo 25, ya para terminar. Entonces el rey les dirá, Mateo 25, 34 dice, entonces el rey les dirá a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que es preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Para vosotros desde la fundación del mundo, perdón. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, perdón? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque este versículo 41 dice de esa manera, a los de la izquierda son las cabras son los pecadores, las ovejas son los justos retuvieron la palabra, las ovejas retuvieron, las cabras botaron la palabra, no les fue suficiente, no retuvieron, por eso son malditos, por eso son inmundos, por eso son cabras. Y sabemos que no se está hablando de cabras, y de ovejas no se está hablando de ovejas. Entonces, estas cabras que están a la izquierda, los que están a la izquierda, esta es mi izquierda y esta es mi derecha, los que están a la izquierda son aquellos que no cumplieron la voluntad de Dios, que no siguieron la voluntad de Dios, como en el caso de Saúl. Saúl se escondió, pero si Saúl hubiera salido y hubiera confrontado junto con David para matar y confrontar a Goliat, ellos van a triunfar, ellos van a ganar si hubiera salido, ¿cierto? Pero Saúl no confió en la voluntad de Dios. Por eso, en estos versículos que hemos visto, desde el versículo 34 al 40, vemos cómo Dios se complace, cómo Jesucristo se complace, cómo se sacia Dios, cómo se sacia Jesucristo cuando nosotros predicamos el Evangelio y escuchamos el Evangelio. Así Dios se siente fresco, se siente tranquilo, se siente relajado. Así como también Satanás se sacia. El diablo, ¿cómo se sacia? ¿Cómo se llena? Dándonos alimento. Y nosotros comiendo lo que Satanás o el diablo nos da, él también se siente saciado, se siente tranquilo. Por eso es importante de que nosotros nos estamos alimentando de la palabra de Dios, de la promesa, creyendo a Dios, o estamos alimentándonos de los pensamientos de Satanás. Así también, hermanos, espero que puedan recibir esta palabra y es importante que puedan creer en esto. No sé si el hermano quiera decir algo. Muy bien. Hermano, súper agradecido, ¿verdad? Estoy seguro que toda persona que logró escucharte pudo conocer a ciencia cierta que el mundo de la fe entra por creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y esa comida que Jesús da a conocer es la obra del Padre. Si nosotros creemos a la obra que Dios hizo, entonces nosotros vamos a tener guardada la palabra de Dios en nuestro corazón. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y yo y mi Padre haremos morada con él. Ciertamente es muy difícil para muchos escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil escucharse a sí mismo. Mi hermano compartió algo para terminar, porque creo que quedó muy explícito lo que mi hermano compartía, pero ciertamente para el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura. ¿Por qué? Porque la Biblia ha de discernirse espiritualmente. Y de verdad que lo que mi hermano compartía es muy enriquecedor. ¿Por qué? La Biblia enseña en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 37, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. ¿Y qué dice la gente? La gente dice,
Todos somos pecadores. Ciertamente las personas todas dicen, todos somos pecadores, pero ¿quién es el que señala? ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que condena? Satanás, amigos, Satanás, señores. La Biblia dice que con nuestras palabras seremos justificados, con nuestras palabras seremos condenados. Mi hermano compartió exactamente en Hebreos capítulo 4, verso 2, que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y en el libro de Hebreos nosotros podemos encontrar en el versículo número 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí la Biblia está diciendo que la única manera de agradar a Dios es por la fe, no es por tu obediencia. No es porque vayas a la iglesia, no es porque ores, no es porque diezmes, no es porque tú hagas vigilias, no es porque tú hagas, porque tú hagas, porque tú hagas, porque tú hagas. La Biblia no enseña así. La Biblia dice que Dios, la única manera de ser agradado es por la fe. Y por la fe entendemos que todas las cosas han sido constituidas por la palabra de Dios. Y de verdad es muy enriquecedor poder escuchar este alimento porque podemos entender cómo Jesucristo se sentía saciado por hacer la voluntad del Padre. Así como mi hermano explicaba, si un hijo obedece a su padre, el padre se va a sentir lleno. ¡Ah! Mi hijo me obedece. Se siente lleno, se siente satisfecho. Si nosotros guardamos la palabra de Dios y ella es la lámpara a nuestros pies, entonces nosotros no nos dejaremos envenenar por nuestros pensamientos. Mi hermano decía, dentro de la serpiente, ¿está Satanás o la serpiente es Satanás? En Pedro, ¿es Satanás o dentro de Pedro estaba Satanás? La Biblia enseña en Isaías capítulo 55, versículo número 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La Biblia, la única manera de pasar de las tinieblas a la luz es por la fe. Y todo aquel que como la mujer de flujo de sangre, esa mujer botaba sangre, no podía retener la palabra, sombra de esto, pero en su corazón quería ser salva. Si tú tienes un corazón de verdaderamente querer ser salvo, para ti va a ser fácil tocar a Jesús, para ti va a ser fácil ir a Jesús, porque si en tu corazón solamente lo que tú necesitas es que te vaya bien, que tú seas próspero, que todo te salga bien, entonces el mundo de la fe no es para ti. ¿Por qué? Porque la única manera de agradar a Dios es por la fe, y todas las cosas por la fe han de ser entendidas. Entonces, la Biblia enseña que Jesucristo murió por nuestros pecados. Si tú logras creer esta verdad bíblica, entonces ya tú no eres pecador y tú por la fe recibes las promesas de Dios. De esta manera me gustaría compartir, hermano. Claro, así es, amén. Y pues si alguna persona que está viendo esta transmisión durante un mes después de haberse subido, o una persona que está escuchando esto durante un año después, o 2 meses o 3 meses, y nos está atacando, y nos está tirando hate, porque aquí veo, no crean que es que yo no estoy viendo personas que nos están tirando Sí, comentarios hermano, negativos. tú sabes que, discúlpame, tú sabes que estoy viendo y estoy aprendiendo algo maravilloso y lo quiero compartir con los hermanos y con todos los que realmente se acercan a escuchar a Jesucristo. Realmente pueden criticar a mi hermano, me pueden criticar a mí, pero me acabo de dar cuenta exactamente de lo que mi hermano está compartiendo. Jesús iba a darle alimento a esta mujer samaritana y sus discípulos llegaron a darle un alimento físico. Jesús tenía un alimento que él comía, pero me puedo dar cuenta cómo el estigma, la mancha, el pensamiento, la sombra de Satanás critica, y de eso se alimentan las personas. Hoy nosotros, gracias a Dios, solo gracias a Dios podemos reconocer que el pensamiento, el que acusa es Satanás. La palabra de Dios dice que el fruto del justo es árbol de vida. Ningún justo va a condenar, ningún justo. El justo por la fe vive. Dios trata con el corazón de sus hijos para que sus hijos puedan hablar vida. Pero me puedo dar cuenta cómo muchos se acercan solo a sus estigmas. Usted es esto, y no tiene por sentado el corazón de Dios. Yo le invito a que si usted realmente quiere recibir el corazón de Dios, en vez de perder el tiempo escribiendo por mensaje, escríbale mensaje interno al hermano y pregúntele, o por aquí mismo a mí por interno y nos pregunta. Y bíblicamente usted puede darse cuenta, usted es un mentiroso, y ahí sí lo puede colocar grande.
pero bíblicamente. Así les invitamos. Así es, hermano. Entonces, como venía diciendo, si una persona está escuchando este video después de una semana, de un mes, 2 semanas, 3 meses, 4 meses, 8 meses, un año, 2 años, lo que sea, y está volviendo a escuchar este video y es esa persona que nos está atacando, nos está diciendo, ah, pero es que el de gafas, el que tiene gafitas no sabe nada, y ese le falta mucho, sí, pues me falta mucho, y es entendible, pero lo que puedo compartir es la vida eterna, puedo compartir el evangelio. A esa persona que nos está atacando, le aseguro, por la palabra le aseguro, así como yo he recibido la palabra, lo que hemos explicado el día de hoy, así como yo he comido de la palabra, yo puedo decir, la persona que nos está atacando, nos está persiguiendo y todo eso, va a recibir la salvación en menos de un año. No importa si pasen 2 meses, 3 meses, la mitad de un mes, antes de que termine un año, antes de que se complete un año, va a recibir la salvación. Sé que la persona que está escuchando y nos está persiguiendo, la va a recibir. Ah, que no es un año, que no es un año. Ah, bueno, no importa, dentro de 2 años va a recibir la salvación. Dentro de un mes va a recibir la salvación. Escuchando los videos una y otra vez, tomando nota. De esa manera va a escuchar. Pero niéguese a sí mismo, niéguese. Ese es el arrepentimiento, negar mi pensamiento. Yo no sé nada, por eso necesito arrepentirme, negar mi pensamiento y recibir la palabra. Como si nosotros no nos alimentamos del mundo, vamos a recibir eso del mundo. Pero si recibimos la palabra de Dios a través de un siervo, ah, este siervo de Dios, dentro de este siervo está Dios y Dios me quiere alimentar. ¿Sí me hago entender? Así como el ejemplo, ¿será que cuando Adán y Eva, la serpiente era Satanás o dentro de la serpiente está Satanás? O Judas es Satanás o dentro de Judas está Satanás. Asimismo, si yo les estoy compartiendo la palabra o si el hermano les está compartiendo la palabra, es Dios el que está compartiendo, es Dios el hermano o yo soy Dios el que estoy compartiendo o dentro de mí está Dios o dentro del hermano está Dios que comparte la palabra o está Jesucristo. Nosotros somos Jesucristo lo que estamos compartiendo la palabra o dentro de nosotros está Jesucristo. Ahí está la diferencia. Entonces Dios quiere alimentarnos, pero es necesario recibirlo, ¿cierto? Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Así es, exactamente. Entonces, si alguien quiere ver la predicación, si alguien quiere ver más contenido de esto, ¿qué puede hacer? Entre a la biografía o al perfil principal de, en este caso, Salvador de los Pecados y también en el perfil de Justos por la Fe en TikTok y ahí aparece toda la información, el grupo de Telegram, el número de WhatsApp, el canal de YouTube, todo eso para poder seguir escuchando más de la palabra, más, alimentarse más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, te damos gracias porque verdaderamente para que nosotros estemos compartiendo esta palabra es porque nosotros nos hemos alimentado, hemos recibido esta palabra. Pero para eso era necesario quebrantar el corazón, saber que nosotros no teníamos la verdad. Padre, te damos gracias porque conforme a esta palabra, nosotros nos podemos dar cuenta, la vida de creencia es sencilla, la vida de creencia es fácil, solamente debo creer en Dios, confiar en la palabra de Dios. De esta manera, llevando una vida de creencia, identificando, ¿no? Aún nosotros queremos llevar una vida conforme a la palabra, conforme a la fe, pero nuestra carne, nuestro cuerpo se opone. Pero a eso está el arrepentimiento, el apartarse de lo que nuestro cuerpo nos arrastra. Por eso es necesario que en nosotros recibamos el alimento, la palabra. Si nosotros vivimos conforme a la palabra, al Evangelio, vivimos una vida bastante bendita. Padre, te damos gracias porque aún nosotros debemos poder rumiar en la palabra, meditar en la palabra y espero que las personas, los hermanos, los amigos, los invitados esta semana puedan meditar en esto que se compartió, puedan pensar en lo que se compartió el día de hoy y mediten, piensen una y otra vez, esta palabra yo escuché, yo entendí esto, esta palabra me llegó al corazón, yo entendí que yo soy así. Meditando en la palabra de Dios puede hallar un alimento bastante excelente, así como la vaca, cuando come el pasto, llega al primer estómago, lo digiere y lo vuelve a llevar a la boca y vuelve a masticar y lo lleva otra vez al segundo estómago, ahí lo digiere, lo devuelve a la boca, mastica otra vez la vaca y lo va a llevar al tercer estómago, hasta completar a los 4 estómagos. Entonces, este animal, esta vaca, es un animal que puede retener la palabra, que medita, medita, medita. Escucha la palabra de Dios, recibe el alimento y le satisface el hambre. También Dios nos da un alimento que a nosotros nos satisface el alma, el espíritu.
pero es necesario masticarlo, digerirlo, ¿cierto? Poder que haga parte de nuestro corazón. Padre, te damos gracias, porque sin ti no somos nada, Padre. Y espero que esta predicación llegue a las personas a su corazón y que reciban la salvación. Que la persona que sea que esté escuchando esto pueda recibir la salvación, que en su corazón haya triunfado la fe, que en su corazón la fe se demostró. Padre, te damos gracias, porque verdaderamente la palabra de Dios es nuestro verdadero alimento y vivimos una vida bastante feliz. Padre, te damos gracias, haz todo lo que sea necesario para que las personas crean en esta palabra, reciban esta palabra. Haz todo lo que sea necesario y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados por haberme acompañado el día de hoy. Los que hemos creído, ahora estamos en el reposo. Confíen en que ustedes ya están descansando, ya. Confíen, estén confiados. Ya Dios solucionó, ya Dios resolvió. Así como el pueblo de Israel estando en el desierto, Dios les proveía el alimento, la bebida, el calzado, la ropa no se les desgastaba. Podían pasar 40 años en el desierto y vivir una vida excelente, porque Dios trabaja. Entonces, nada, nos veremos el día de mañana, si el hermano va a compartir. Entonces, nos veremos el día de mañana, domingo. Chao, chao.